Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del último Pacer, del alto rendimiento en la vida diaria. Hoy con muchísima alegría les presento en el programa a Patrick Loliger. Patrick es ex seleccionado nacional de remo, atleta olímpico, medallista mundial, mundialista y panamericano también, ¿no? Me parece. Patrick, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a este programa. ¿Quieres presentarte tú o decir algo más? Pues no, ya al contrario, muy contento de estar aquí, de poder platicar de este tema que me apasiona. El deporte. Y bueno, pues a mí me encantaría como que nos platiques antes de que llegaras a remo, porque remo fue desde lo que yo conozco, remo fue tu gran pasión de deporte, pero antes de remo, ¿quién era Patrick? Pues bueno, yo nací en México, pero después nos fuimos a vivir a Suiza, vivimos allá 6 años, íbamos y veníamos, y siempre fui muy flaquito, muy chaparrito. Cuando llegué de Suiza traía el pelo largo, llego a México y después al poco tiempo me acuerdo que me confundían con niña. No era como que muy común ver niños y tan güeros y pelo largo, y entonces me acuerdo que una vez que estaba en Sanborns, y llega la mesera y me pregunta, ¿la niña qué va a querer? Ahí fue cuando yo dije, me tengo que poner fuerte. Ya no quiero que me confundan con niña. O sea, en vez de poder pensar en cortarme el pelo o algo, dije, me quiero poner fuerte. Y entonces fue ahí cuando dije, quiero hacer un deporte que me ponga fuerte. Yo iba en el Club España y jugaba fútbol y siempre veía a los de remo y pues los veía que estaban altos, fuertes. Yo decía, yo quiero estar así. Y esa fue la razón principal por la que empecé en el remo, cuando tenía 12 años. 12 años, wow. Entonces remo, digamos que sí fue tu primer deporte como tal, o sea... Pues bueno, jugué antes fútbol, atletismo en la escuela, cosas así, pero digamos que ya deporte más formal en el que sí ya iba a entrenar, pues al principio era nada más martes, jueves, sábado y domingo, pero que como que era un poco más formal, sí fue el remo. Ok. Y después entras a remar, ¿y qué pasa cuando conoces el deporte? Pues creo que lo primero que más me gustó fue el contacto con la naturaleza, que al final vivir en una ciudad con tanto tráfico, aunque en ese momento pues no había tanto, pero el ruido, de repente llegabas a Xochimilco, una zona preciosa que escuchabas los pájaros, unos amaneceres preciosos. Creo que eso fue lo que me empezó a gustar mucho y que aparte hice muy buenos amigos desde el principio. Desde el principio, con los que empecé a remar, se volvieron mis mejores amigos en ese momento. Ok. Y después, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta que estás subiendo de nivel el compromiso, la intensidad? ¿Cuántos años después? Pues yo creo que fue al poco tiempo, cuando entré a remar. Me acuerdo que en ese momento Chucho era mi entrenador, Jesús Porras, y él me empezó a decir que pues, veía que yo tenía potencial. Y no tanto tal vez por la parte física, pero porque me decía, rema 3 vueltas y yo remaba 4. O sea, siempre quería hacer un poco más porque quería ser mejor. Desde ese momento yo llegué y le dije, iban a ser los Juegos Olímpicos de Sydney, y me acuerdo que entonces yo le decía a Chucho, me encantaría unos Juegos Olímpicos. Y él me decía, bueno, ok, sí, pero enfócate primero ahorita en ser el mejor del club, después de que en ese momento el Distrito Federal, y poco a poco. Hay centroamericanos, hay panamericanos, me explicó un poco como todo lo que había, pero yo sí quería desde un principio como que ir a Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque también en el 96 había ganado Zeno Müller en el single suizo, y entonces era muy famoso en Suiza cuando yo estaba allá. Y como que todo eso hizo también que pensar en Juegos Olímpicos, que Como la quisiera llegar admiración. más. Sí, como esa admiración, y veía a otros remeros y yo decía, yo quiero hacer eso, quiero ser así, porque veía también cómo la admiración de las demás personas era hacia ellos. Eh, Oye, bueno, y después, pues ya viene el tema como de entrar a la universidad, ¿no? Como el tema de los estudios, ¿cómo sobrellevabas este tema de la escuela y el entrenamiento? Pues en la prepa fue difícil porque llegó un momento en el que ya tenía que empezar a entrenar 2 veces al día, Uh-huh. y sí terminó siendo difícil, que entonces el último año de prepa lo hice en prepa abierta para poder entrenar ya 2 veces porque ya la escuela normal no me lo dejaba. Después entré al TEC de Monterrey y ahí me ofrecieron 90% de beca y me daban las facilidades de escoger las materias que yo quisiera,
para que me quedara muy bien el horario y poder entrenar. Lógicamente, pues bueno, sí fue mucho más tardado de lo normal, ¿no? Una carrera de 4 años, pues bueno, sí fueron 10 años. Siempre estuvo en tu mente como la idea de sí estudiar, o sea, no dejar a un lado completamente la escuela y dedicarte a entrenar. Porque ese es todo un tema controversial, ¿no? Entre los deportistas, como Sí. por el tiempo y lo que acabas de comentar. Pues más que nada era por la parte del retiro, porque siempre era como, siempre algo que tienes en la cabeza porque te lo dice mucha gente es, ¿y qué vas a hacer después? Y hasta te empiezan a presionar que ya lo dejes, que porque ya tienes que empezar a trabajar, si no, no vas a tener experiencia. Entonces, esa parte, pues sí la tenía yo mucho en la cabeza, ¿no? Como, bueno, ok, si después del remo, ¿qué voy a hacer después? Y fue por eso que entonces sí pensaba en el estudio. Al final, pues bueno, no hago nada, no tiene nada que ver lo que hago con lo que estudié, pero era por lo menos como esa tranquilidad, ¿no? Como de tener algo aparte del remo. Igual de que tenía que ahorrar, no podía gastarme el dinero a lo menso, por lo mismo, ¿no? Como de cuando deja el remo, no sabía qué va a pasar. O sea, al final siento que fue bueno, pero también a la vez lo traes demasiado en la cabeza que entonces a veces te afecta también en la parte deportiva. ¿Cómo sentías que te afectaba en la parte deportiva esto? Pues que había veces que no estaba seguro si era bueno seguir entrenando, si era mejor entonces tal vez retirarme para dedicarme a la escuela, empezar a trabajar, ya que ya mis amigos que ya se habían retirado, porque realmente se retiraban porque no daban tantos resultados, ya estaban trabajando, ya tenían un trabajo fijo, y pues yo sí pensaba mucho en, bueno, ¿en qué momento va a ser bueno retirarme? ¿Qué momento sé que ya es como un hasta aquí, ya me voy a empezar a dedicar a otra cosa, pero a la vez también tuve la suerte de vivir un momento en el deporte en el que teníamos buenas becas, buenos premios, empezaba a conseguir patrocinios, entonces también esa parte era como, si dejo eso voy a dejar toda esa parte económica para empezar desde cero, entonces era como difícil para mí eso. Y bueno, llegas a Juegos Olímpicos. Platícame esa anécdota de cómo fue para ti calificar. Pues sí fue, o sea, sinceramente es difícil de explicar porque es un sentimiento que me acuerdo y me acuerdo como si hubiera sido un sueño. Como en otra vida. Sí, como otra vida, como que desde el momento en que califiqué y todo te cambia. O sea, porque al final si llegas a Juegos Olímpicos y todo cambia. Y también es difícil porque estás logrando una meta que veías tal vez inalcanzable, lo veías muy difícil y de repente ya la lograste. Entonces ahora ¿y ahora qué sigue? Entonces ya es como empezarte a plantear nuevas metas. Y esa parte también es difícil, ¿no? Cuando cumples un sueño muy grande, que de repente piensas, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces ahora ya es buscar quedar mejor. Pero yo en ese momento, cuando califico a Juegos Olímpicos, yo nunca había ido a un mundial de remo, más que juvenil. Nunca había ido a una Copa del Mundo. Entonces ni siquiera tenía como idea de a lo que te ibas a enfrentar. De a lo que me enfrentaba. Entonces me acuerdo que me entrevistaban, ¿y en qué lugar vas a quedar? Y yo así como, pues no tengo ni idea, no sé, ni siquiera conocía contra los que competía porque los admiraba, porque me encantaba ver los videos de competencias, pero realmente pues no sabía a lo que me iba a enfrentar. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22. Entonces, el mundial viene después de Juegos Olímpicos. Sí, mi primer mundial fue hasta el 2011. Sí, ese fue mi primer mundial en Eslovenia. ¿Y a qué Juegos Olímpicos fuiste? 2008 y 2012. Fuiste a 2 Juegos Olímpicos. Qué emoción. Sí. Es que, no sé, se me hace que sí es el sueño máximo al que un atleta puede aspirar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya hace ratito tocabas este tema de el retiro, ¿no? Y que lo tenías en mente y que, pues, de alguna manera siempre estaba esta, pues, de incertidumbre de en qué momento me voy a retirar, ¿no? Yo pensaba como, creo que para los deportistas es muy difícil reconocer que ya es momento de retirarte, ¿no? O sea, como, ¿cómo lo sabe? Sí, porque aparte nunca realmente nunca puedes estar seguro porque puedes pensar, bueno, cuando te va tienes un mal resultado, pero en el deporte todo el tiempo tienes malos resultados y después te vuelve a ir bien. Entonces no te puedes basar ni en una serie seguida de malos resultados porque creo que todos tuvimos malos resultados seguidos y de repente te va bien. Entonces siempre tienes esa esperanza. Tampoco te puedes, o sea, no sé, es muy difícil como el momento, ni en la edad tampoco,
porque pues puedes tener 40 años y estar en una excelente forma física. Creo que es algo que llegas a sentir, pero tristemente creo que la mayoría nos retiramos, no porque queramos, sino porque nos terminan retirando por problemas con la federación, por problemas con CONADE, porque te quitan la beca. Creo que eso es lo difícil, y más aquí en el deporte mexicano, que tal vez no te retiras cuando tú lo decides. Sí. Y ahorita que dices como tenemos rachas en las que nos va mal, luego tenemos rachas en las que nos va bien, ¿no? Esta fortaleza, porque pienso que se necesita una fortaleza mental para poder pasar estos momentos en los que no te va muy bien, ¿no? Y sabes que el deporte es así. ¿Tú qué fortalezas podrías platicarnos que te descubres siendo atleta de alto rendimiento? Mira, lo chistoso es que esas fortalezas creo que las descubrí más bien después, cuando dejé el remo, que me empecé a dar cuenta de que lo que hacía estaba cañón. O sea, que de verdad decías, ¿cómo podías soportar que te vaya mal y al día siguiente otra vez levantarte a entrenar? Y más bien eso lo tomo de ejemplo ya para mi vida normal, porque ahí fue cuando digo, hacía esto y lo podía hacer, ¿no? Pues entonces puedo seguir haciéndolo. Pero en ese momento creo que las ganas de ganar, de competir, también de demostrar, que muchas veces te decían que no ibas a poder lograr algo, esas ganas también de demostrárselo a las demás, de demostrarte a las demás personas, de demostrártelo a ti mismo. Creo que el conjunto de todo eso era lo que te hacía levantarte y seguir entrenando, y que entrenara más de lo que me decían, que a veces llegó a ser perjudicial entrenar hasta mucho más de lo que me decían, pero pues creo que era eso, era como el conjunto de todo. También a mí, por ejemplo, los perros siempre fueron para mí una pasión, el ayudarlos. Y una de mis metas era, me encantaría ganar Juegos Olímpicos para hacerme famoso y entonces poder transmitir el mensaje a la gente de que adopten, de que cuiden a sus perros. Entonces, mucho eso era desde chico que yo quería dar ese mensaje. Y eso a mí me motivaba impresionantemente también. O sea, ese era el motor detrás de la meta, uno de los motores. Uno de los motores, porque hay veces que uno no te funciona para levantar, entonces tienes que pensar en el otro y tienes que tener como varios para que de repente en ese día ese es el que te hace que te puedas levantar. O sea, diríamos perseverancia, algo así. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, perseverancia, dedicación, que sí, es que prácticamente son todos esos valores de resistencia, de aguantar, de... Y bueno, también el factor de que remo sea un deporte doloroso, ¿no? Doloroso en el sentido de que pues no es un deporte ni de resistencia ni de velocidad, ¿no? Entonces como esta combinación hacía que fuera un deporte sumamente doloroso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay veces que cuando de repente me subo un ergómetro y por más que corra, que siga haciendo pesas, que me subo, y el otro día dije, voy a hacer 500 metros fuertes. No, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo aguantaba? ¿Cómo lo podía hacer? O sea, y la gente no se imagina de verdad lo doloroso que es ese deporte y lo cansado, y que aunque tengas una excelente condición física y estés fuerte, ese siempre. Y he platicado, tengo la suerte de que he convivido con jugadores de fútbol americano que han ganado el Super Bowl, con ganadores de la UFC, de los campeones del mundo de la UFC. Algo que tienen como con pilotos de la Fórmula 1. Algo chistoso es que todos hacen ergómetro. Y todos, cuando les digo que soy de remo, me dicen, qué cansado es tu deporte, de verdad que es lo peor, no sé qué. Y digo, y son deportistas, son campeones o sea, ganadores de Super Bowl, campeones del mundo de UFC, campeones del mundo de Fórmula 1. Max Verstappen me decía que era horrible la remadora. Entonces, como que ahí es donde te das cuenta que de verdad es un deporte cansadísimo. Sí, creo que después de remar puedes hacer lo que sea, ¿no? Sí. Estás listo para lo que sea, como por la resistencia al dolor, creo yo. Y tengo una curiosidad así muy, muy grande que te la voy a preguntar. ¿De alguna manera tú te considerabas como espiritual? O sea, como algo espiritual que junto con el deporte te hacía dar, no sabes, como estos rituales previos a competir, que te llevan a un estado de conexión. ¿A ti te pasa algo así o no? Mira, nunca fui religioso.
O sea, no, religioso nunca, pero sí espiritual. Espiritual, justo. O sea, eso sí. O sea, y sí siempre, al principio hasta cuando no sabía qué era meditar, después cuando aprendí me di cuenta, no, pues siempre he meditado, siempre lo he hecho antes de competir. O sea, era chistoso que me di cuenta que muchas cosas las hacía. Y, y sí siempre, o sea, sí considero que siempre fue parte, bueno, y sigue siendo parte de mi vida y en el deporte mucho más. O sea, digamos que todos estos recursos que ahorita me estás platicando te diste cuenta después, ya que o sea, ahorita que me los estás platicando. O sea, los hacías naturalmente, pero hoy puedes como reconocerlos más conscientemente. Sí, exacto. Ya digamos al final ya también de mi parte, de mi carrera deportiva, ya lo hacía más conscientemente, pero sí me daba cuenta que siempre lo hacía. Y mucho porque mi mamá me lo enseñaba. Y eso sí se lo debo mucho. Mi mamá siempre ha sido como muy espiritual en esa parte, muy mental, muy de visualizar, como toda esa parte que mi mamá me le enseñaba, que yo crecí con eso y como que para mí fue muy natural. Qué importante es el entorno, ¿no? Todo lo que nos rodea. Los deportistas creo que al final se vuelve algo trascendental para el desarrollo. Sí, y más que nada el estar bien, porque muchas veces puedes estar entrenando todo lo que tienes que entrenar, estar bien físicamente, pero si mentalmente algo te tiene mal y no lo sabes calmar, ahí es cuando te empieza a afectar y se empieza a ver reflejado en tus resultados también en la competencia, aunque no dejes de entrenar. Oye, y bueno, regresando un poquito al tema del retiro, me decías, ¿no? Creo que en México, en el deporte mexicano, nos terminan retirando más que una decisión asumida, ¿no? Como tal. ¿Cómo fue? Platícame un poquito cómo fue tu retiro, cómo fue ese momento. Pues mira, yo en el 2015, terminando el Centroamericano el 2014, ahí Ana, mi esposa que también fue remera, ella dijo, yo ya, en ese momento teníamos muchísimos problemas con la federación, con el entrenador actual que era un italiano. Eran ya tantos problemas que ya mentalmente ya no estaba afectando demasiado. Ana dijo, yo ya me retiro y mientras pues yo sigo busco trabajo y empiezo mi vida laboral a ver qué pasa, que esa parte también fue súper difícil para ella, porque pues, a los 30 y tantos años pues no encuentras nada, ¿no? Claro. Y yo dije, bueno, yo ya me quitan la beca de CONADE, pero tengo patrocinadores. Afortunadamente en eso me patrocinaban Red Bull, Puma, tenía varios patrocinadores y me pagaban, me seguían pagando, me podían seguir pagando los viajes y conocí el remo de mar. Y entonces fue cuando dije, mira, tal vez ya remo olímpico no, porque pues simplemente no me dejaban ni presentarme evaluaciones, era muy difícil todo. Dije, bueno, pues remo de mar. Y ahí fue cuando lo descubrí. Y entonces pude remar 3 años más. Ya en el después 2018, mi patrocinador principal, que era Red Bull, me dijo, ¿sabes qué? Ahorita estamos muy mal en números rojos, ya no te vamos a poder seguir patrocinando. Y ahí sí fue cuando dije, pues ahora sí, ya no tengo ni para viajes, ni para nada. En ese momento como que fue como un descanso para mí, como que dije, bueno, pues ya tal vez estaba medio harto, como que ya no quería tanto. Y dije, bueno, voy a ver ahora qué hago. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 33. En el 18. En 2018, ajá. Okay. Y entonces, pues ahí fue cuando dijimos, pues bueno, pues a ver ahora ya qué hacemos, ¿no? Nos fuimos estábamos viviendo en Puebla en ese momento, pusimos una escuela como de entrenamiento, pues, era más bien como para gente que era totalmente inactiva en el deporte y nosotros los íbamos metiendo poco a poco el deporte, fue creciendo bastante, pero después también a mí me invitaron a Exatlón, a un reality show. Y lo vi como una salida también, como que dije, bueno, pues tal vez de aquí algo más sale. El problema fue que también mentalmente estar ahí te afecta mucho porque de repente entras, te conoce nada más la gente del deporte, sales y millones de personas te vieron en la tele. Y de repente, que nadie te conociera, de repente ya no podía ni salir al cine porque me paraba la gente a cada rato para pedirme fotos, para todo. Y esa transición entre el retirarme del deporte y de repente una vida en la que
me volví figura pública o sea, realmente por un momento corto, no son como 15 minutos de fama, pero sí fue difícil, la verdad. Y en ese momento tengo como que encontrar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y de repente era como medio famoso y sí me costó mucho trabajo y yo no sabía qué pasaba por mi cabeza. O sea, en ese momento yo decía, ¿por qué nada me llena? ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué me levanto cada mañana y era como, o sea, no sabía qué hacer? Siempre me levanté súper temprano toda la vida y en ese momento me levantaba yo 10 de la mañana. Nunca me había sentido deprimido, no sabía ni lo que era, hasta que en ese momento empecé a decir, bueno, creo que es una depresión, pero nunca lo había vivido. Porque al final con el remo, con la escuela, como que estás tan ocupado todo el tiempo que ni tiempo tienes de sentirte así. Y siempre tienes la cabeza ocupada. Y en ese momento era como, ¿y ahora qué hago? Sí, como que tienes muy claro hacia dónde tienes que ir, ¿no? Como sí, todas sabes tus que metas. tienes tiempos que hacer, entrenamientos que lograr y de pronto es como, ¿y ahora? Como un vacío, ¿no? Y tienes tus metas a corto, mediano y largo plazo tan claras en el deporte que sabes por lo que luchas cada día. Si es mañana me tocan tal entrenamiento, ok, bueno, entonces tengo que hacer tal tiempo y te enfocas en eso. Y al día siguiente también, y sabes que el domingo va a ser una competencia y el 2 semanas va a ser no sé qué. Y tienes tu vida tan planeada que de repente llegas a la vida normal y no es así. Y siento que eso también entonces me empezaba a afectar, como no tener esa planeación diaria de qué voy a hacer. Y luego entonces te pensaba, bueno, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Por suerte, Ana y yo siempre tuvimos suerte de que cuando nosotros fuimos a Panamericanos, Centroamericanos, pues la verdad los premios económicos eran muy buenos y las becas también eran becas muy buenas. O sea, entonces siempre fuimos invirtiendo, fuimos ahorrando y entonces de ahí sabíamos que ya íbamos a tener algo que hacer terminando nuestra carrera deportiva, pero al final no era algo que me llenara igual. Entonces era como encontrar ese vacío. Siempre habíamos ayudado perros, pero entonces en ese momento empezamos a ayudar como mucho más. Y entonces llegamos a tener junto con otras personas un refugio con más perros, pero el problema también de eso es que entonces te vas enterando de miles de casos más de maltrato animal y te empiezas a meter mucho más a un mundo que es bonito, pero que también llega a ser horrible y deprimente. Y doloroso. Porque ves que hagas lo que hagas, no hay un cambio trascendental. Entonces también me empezaba a afectar esa parte. Hasta que entonces también dijimos, mejor vamos a ayudar a los que ya ayudan, porque ya nosotros el tener a los perros ya también sufríamos. Entonces, sí fue como todo una mezcla de emociones, de cosas, de ver qué hacemos, de encontrar qué hacemos, que sí fue muy difícil y que aparte no entendía y que también no es algo como que lo hables, porque como deportista estás acostumbrado a que siempre te tienes que ver fuerte, siempre tienes que demostrar que estás bien, no te quejas de nada y llegas a ese momento y es como que sientes que tiene que ser igual. Y me acuerdo cuando vi el documental de Michael Phelps, creo que fue en el 2020, o no me acuerdo, de The Way of Holt. Ana y yo no parábamos de llorar. Lo veíamos y parecía que estábamos viendo la película más triste del mundo, pero no parábamos de llorar porque nos identificábamos y decíamos, no somos los únicos. Y si Michael Phelps se sintió así, que jamás te imaginarías que Michael Phelps, multimillonario, veintitantas medallas de oro, o sea, él solo tiene más medallas de oro que toda Latinoamérica junto. Sí, en un país que... En un país que te reconocen tus resultados. Dijimos, pues bueno, y luego Lolo Jones, y luego así ves a tantos deportistas que admiras que te dices, pasaron por lo mismo, entonces dices, bueno, pues creo que es algo normal. ¿Cuánto tiempo duró más o menos esta transición de no entender qué pasaba, de sentirte deprimido? Pues sí te podría decir que tal vez 4, o sea, porque luego cuando entró la pandemia, también fue como de repente, tal vez ya empezaba a sentirme mejor y de repente la pandemia era, bueno, justo habíamos empezado con como ese club de entrenamiento, todo que como que eso me llenaba porque era transmitir lo que yo sabía, pero empieza pandemia y también pues todo termina, íbamos a abrir un gimnasio en Puebla también, pandemia pues ya nada, entonces como que ya que empezaba a tener nuevas metas que me motivaban, de repente llega la pandemia y nada, otra vez adiós.
Y entonces, pues yo creo que sí fue tal vez 4 años que me empezó a costar trabajo, que me di cuenta que tal vez lo que necesitaba era como, o sea, como que empecé a dar cuenta de qué era lo que necesitaba y de qué era lo que me servía. Me empecé a levantar otra vez más temprano, a meditar, a leer, como que me daba cuenta que si empezaba así las mañanas, ya como que mi día iba fluyendo más también, dejar de ver tantas redes sociales, porque eso a la vez también me bajoneaba más, entonces como que fueron una serie de cosas que me empecé a dar cuenta que tenía que dejar de hacer o empezar o seguir haciendo para volverme a sentir bien. Después, el año pasado nos regresamos a vivir aquí a Ciudad de México y fue cuando dije, bueno, igual y pues volver a entrenar para correr, para cualquier cosa, como que empezarme a tener otras metas como más, más tangibles, ¿no? De que voy a hacer una carrera, bueno, entonces que eso me mantenga motivado entrenando. Y eso también me ayudó, o sea, me di cuenta que tal vez sí soy alguien que necesita el deporte, o sea, que sí no puedo, porque sí, el único momento que he dejado el deporte fue cuando estuve en el reality show. Y nunca había estado gordo en mi vida, y ahí engordé mucho. O sea, primero bajé... Qué fuerte ese tema, todo un tema, sí, ¿no? bajé 11 kilos primero, y después subí 15 kilos, pero lo que bajé era también de músculo y subí 15 kilos. Cuando salí, luego que le dije a Ana, Ana, veme a comprar ropa y llévamela al aeropuerto porque no me queda nada de lo que tengo. Porque allá tienes nada más unos shorts, no sé qué, y ya, pero te los van cambiando. Y entonces ya mi ropa no me quedaba, entonces también era como que me vi en el espejo y decía, jamás me había visto yo así. Sí, rarísimo. Entonces sí fue como muy raro, un momento como muy raro que pasaron demasiadas cosas. Oye, ¿y tú, o sea, pediste ayuda como en un tema de terapia y así? ¿O tú solito fuiste encontrando o sea, viviste esto tú solo? Sí, al principio lo viví yo solo. Todo solo porque, pues, es que no sabía ni lo que pasaba. O sea, no sabía, decía, ¿qué me pasa? Pero, o sea, no tenía ni idea. O sea, como que ya cuando vi el documental, como que dije, bueno, creo que igual y sí es algo que necesite como algo más de ayuda. Pero me ayudó mucho, por ejemplo, hice un curso de Juan Lucas Martín. Ese me ayudó mucho. Fui también a un ¿De qué fue ese retiro. curso? El curso ahorita se me olvidó cómo se llama. Hice tres cursos. El nombre del curso se me olvidó. Pero es mucho de visualización, de meditación, Como de conexión. como de conexión contigo mismo. O sea, sí es mucho ese curso y ese me ayudó mucho. Luego también tuve la suerte de que me invitó a un retiro Sadhguru y también, o sea, porque ahí estuve con muchos otros deportistas. Ahí fue cuando conocí a ganadores del Super Bowl del NFL, a campeones del mundo del UFC, y como que platicar con ellos me ayudó mucho porque todos eran atletas retirados, todos. Wow. Entonces sí, y todos buscaban lo mismo. Como una búsqueda de ahora quién soy, ¿no? Y nos pasó que, por ejemplo, el de la NFL, después nos metimos a ver que había ganado 2 Super Bowls, lo que ganaba, o sea, el dineral que ganó, y decíamos, y estaba ahí en busca de una conexión más interior, porque le pasaba lo mismo, que de repente después de ser de las mejores del mundo, llegaba a su vida normal y algo le faltaba. Sí. Y con todos ellos, entonces fue un momento padre en donde también te dabas cuenta que todos estaban ahí buscando lo mismo. Y que muchas veces pues no es el dinero, no es nada de eso lo que te va a llenar, porque todos ellos tenían todo eso. Es como encontrar es como una búsqueda de una nueva identidad, ¿no? Porque Sí. si ya no soy deportista. Y creo que eso es lo difícil, que siempre es como era Patrick, sí, el olímpico, Patrick, sí, oye, ¿qué vas a hacer? Y no sé qué, de repente es como, ¿y ahora quién soy? Porque no te gusta como ser nada más lo que hiciste. Claro. Como, pues, ¿y ahora qué? Y bueno, ¿qué dirías que fue eso que te ayudó como ya a transitar a la vida como de una manera ya más completa o más llena? Porque justo hablábamos de un vacío, ¿no? Es que me falta algo. ¿Consideras que hay algo que te ayudó a decir, bueno, cuando pasó esto, creo que ya, ¿no? ¿O fueron muchas cosas? ¿O cómo? Yo creo que muchas cosas, pero creo que sí lo más importante fue como aceptar que ya no iba a ser el Patrick que sí iba a competir en Europa, el Patrick que iba a las Copas del Mundo. Creo que eso, porque también otra cosa que me pasó con el reality show
que ya era como, es Patrick el de hexatlón. Pero yo decía, no, pero es que soy Patrick el que fue a los Juegos Olímpicos, soy Patrick el que... Y quería que, o sea, como que eso también me costó. Entonces también era una lucha como de, no, pero quiero demostrarles que sí soy muy bueno en el deporte, porque tal vez ahí no era tan bueno en el reality show o lo que fuera. O sea, como que era como una lucha de egos interna también. Que entonces al momento yo creo que era como aceptar que ya mi vida había cambiado, que ya no iba a ser la misma vida que llevaba desde hace 20 años de estar viajando por el mundo, compitiendo sin tantos, pues que mi única preocupación realmente era entrenar y competir. Y creo que fue eso, pero sí fue mucho, en parte también junto con meditación, junto con técnicas de visualización también, leyendo mucho. O sea, creo que el conjunto de todo eso fue lo que me ayudó. Una serie de cosas, entonces. Sí. Y Ana, me imagino que también es algo importante porque ella también transitó por esta situación, ¿no? Entonces, podía haber ahí un puente de comprensión en qué nos está pasando, ¿no? Sí, pero lo chido es que nunca lo hablábamos. Es que sí. Porque nunca ni yo la notaba que estaba como rara, pero pues le decía, ¿qué tienes? Nada. Bueno, digamos que eso es como que... Y yo también, pues cuando me sentía así, no le quería decir porque no quería como que... O sea, como que decía, prefiero pasarnos... O sea, no sé, como que siento que como deportista es difícil esa parte. Y sí fue, o sea, el momento en que vimos ese documental de Michael Phelps, que los dos llorando, y yo le decía, ¿a poco tú también te sentiste? Y me dijo, sí. Y yo le decía, yo también. O sea, fue ahí que como que al ver que a otros les había pasado también, que los dos nos dimos cuenta. Pero para ella también fue muy difícil porque la retiraron también, que acabó peleadísima, muchos problemas, y siempre se quedó como con ese gusanito de unos Juegos Olímpicos. Una meta que querías y pues sí, o sea, al final sí es una parte muy, muy difícil. Muy difícil. De la vida del deportista. ¿Y cómo es tu relación hoy podrías decir, con el remo? Es como este amor-odio. Mira, hubo un momento que justo cuando me retiré, lo odié, dije, no quiero saber nada más del remo. Vendí mi bote, o sea, todo, vendí mi ergo. Dije, no quiero saber nada más. Eso en 2018, 2019. Pero después, cuando empecé el proceso de aceptar, ahí fue cuando dije, no, pues sí me gustaría otra vez estar como en ese medio. Pero como que entonces ya le empecé como que a quitarle ese odio. O sea, siento que el aceptar como que me ayudó mucho, ¿no? Y perdonar también, porque al final te quedas luego tal vez con corajes con personas de la federación. Sí. Y al final, pues bueno, creo que sí te ayuda mucho a aceptar y perdonar y saber que así es, ¿no? Y más bien agradecer todo lo que viví y todo lo que me dio el remo. ¿Crees que existiría la manera como de retirarse sin que fuera traumático? No creo. O sea, yo creo que aunque tú decidas, me quiero retirar ahorita bajo mis términos y lo haces, es algo que siempre vas a extrañar, siempre vas a tener melancolía, siempre, porque es una vida, en el deporte de alto rendimiento, es una vida que al momento tal vez llegas a odiar por tanto dolor, por desmañanarte, porque no puedes salir con amigos, por todo eso, pero que terminas extrañándolo muchísimo porque te deja mucho más. O sea, esa satisfacción de esa como felicidad que te da cuando terminas cada entrenamiento, que te va bien, o cuando te va mal, saber que entonces, bueno, ahora voy a entrenar más, voy a hacer estos cambios, como metas tan claras, eso creo que es lo que extraño mucho. Y al final también, pues la amistad en el equipo, que aunque compitas solo, pero no sé, o sea, es algo que realmente yo creo que solo puedes explicar si lo has vivido. Sí. Pero no creo que haya forma de retirarte sin traumarte. Sin traumarte. Creo que también la fortuna de hacer algo que te apasiona tanto, ¿no? Creo que eso es algo en la vida, creo que es un privilegio poder encontrar eso que te apasiona. Sí, porque sí está muy difícil. O sea, yo creo que, no sé, un porcentaje, pero lo voy a inventar, pero yo creo que el 95% de las personas igual y
hacen su trabajo, pero no es lo que les apasiona, lo que más les gusta en la vida, lo que en verdad es su vida, no lo es. Y los deportistas, creo que esa es la fortuna que tenemos, que es nuestra vida, es nuestro todo, nos encanta hacerlo, nos apasiona. Oye, si pudieras decir qué es eso que hoy a tu vida de hoy te llevas de todo este aprendizaje del alto rendimiento, ¿qué sería? Híjole, es que son tantas cosas, pero yo creo que el valorar y el estar más presente, porque siento que en mi caso yo no disfruté tanto, y sin pensar también tanto en el qué dirán, porque siento que, por ejemplo, mis 2 Juegos Olímpicos no los disfruté tanto por fijarme en lo que decían los periódicos, que si había una nota mala, que si tal persona decía tal cosa de mí, siento que eso no me dejó disfrutarlos. O sea, los viví, pero sí no los disfruté al 100% y no lo viví como estando en el presente, sino siempre era como estar pensando más en el futuro. O muchas veces también era como que ya estaba en la competencia y bueno, y la siguiente competencia, no sé qué, y no lo disfruté tanto. A mí si me dijeras ahorita, ¿qué te encantaría hacer? Competir, por ejemplo, una vez más en Lucerna. Okay. Es un ejemplo, sería así como un sueño en la Copa del Mundo. Para disfrutarlo, literal. Para disfrutarlo. O sea, porque muchas veces siento que o sea, en el momento no lo disfrutaba tanto por el qué dirán, que porque si me ven, o sea, como las expectativas. Como las expectativas. Y cuando dices valorar, ¿rescatarías valorar? O sea, bueno, que más bien me ayuda mucho a valorar ahorita que muchas veces en el momento en que remaba, no le estaba pasando bien. Había veces que mentaba madres y decía, ya me quiero retirar, ya no quiero estar acá, ¿por qué estoy acá? No sé qué. Y ahorita pienso en toda mi carrera de remo y me encanta y digo, fue la etapa más bonita que existe. Entonces es eso, más bien valorar que hasta cuando de repente te le estás pasando mal ahorita en este momento por algo, en un futuro vas a acordarte de lo bonito y vas a decir, mira, sí me la pasé bien, no era para tanto. ¿Qué fue lo más bonito que hoy puedes reconocer de esa etapa? De esa etapa, pues las amistades que hice, Ana también, que al final nos conocimos desde los 13 años y que pues sí fuimos haciendo una vida juntos desde muy chicos. De competencias, el Panamericano de Guadalajara, ese fue algo increíble. Es una competencia tan grande. No sé si a ti te tocó alguna competencia así grande aquí en México. En México no me tocó. Pero es que sí es otra cosa. Pruebas un Panamericano en otro lado y está padre. Pero aquí era una locura. O sea, de que salías a caminar en la calle y la gente en los coches te reconocía y te decía felicidades, vi que ganaste. Entonces, eso era algo increíble. Para el corazón, ¿no? Sí. Cucharadas sí, para el que te corazón. reconocieran, porque al final sí es difícil luego que te retiras. Y más hoy en día, que le reconocen más en Instagram al que está fuerte o que puede hacer unas marometas en el aire a que a un gimnasta olímpico que gana medalla. ¿No? O sea, al final, ahorita siento que todavía el reconocimiento es más difícil que te lo den. Claro, está como muy celebrado como los logros, ¿no? Estar arriba, así, wow. Pero toda la trayectoria me parece que es algo, pues muy, muy rescatable, ¿no? O sea, creo que los deportistas tenemos mucho que aportar, ¿no? A la sociedad. Es como que creo que al no haber un reconocimiento o un ritual como de agradecimiento por todo lo que aportaste en su momento, creo que sí hay algo que se pierde. Sí, totalmente. O sea, y tal vez no deberías de importarte el reconocimiento de los demás y nada más como tú sentirte bien. Pero pues como deportista sí también se siente bonito que te lo reconozcan, hasta porque un patrocinador te dice, te voy a patrocinar, te voy a apoyar. Todo eso, o sea, yo me acuerdo, un patrocinador chiquito, o sea, primero que me empezaron a regalar lentes. Uy, no, yo ya me sentía así de, wow, me están regalando lentes. Y sí son como pequeñas cosas, pero que sí te lo reconocen. Y cuando te retiras, pues eso se pierde. Sí, y es muy duro, ¿no? Sí, como es muy duro. Nadie nos dice cómo salir, ¿no? Como, es lo que le decía a Osvaldo, el tanatólogo, le decía todo, o sea, como que todo apunta a que te enseñen a
ser el mejor, a competir, a seguir, ¿no? Pero nadie te enseña a salir, ¿no? ¿Cómo lo haces? No hay Sí, nada que apunte hacia allá, ¿no? sí, no, nada. Y bueno, a mí me gustaría, para los que nos están escuchando, como que están en este momento de reconocer que tal vez ya es momento de retirarse, ¿no? O sea, ¿qué podrías tú compartirles desde tu experiencia hoy? ¿Qué podrían hacer para poder transitar esto de una manera más amable? Pues yo creo, o sea, a mí sí me hubiera gustado como, es que es, dejar piensa un poco, pero sí son como tantas cosas Sí, yo que te sé. vienen en la cabeza, pero que aprendan a aceptar. O sea, que aprendan a aceptar que cuando te retiras, pues ya tu vida es otra. O sea, pero totalmente, o sea, es un cambio súper, súper Radical. drástico. Y que aparte también es algo que vivimos nosotros a los máximo 30 y tantos, y es como cuando una persona que se jubila a los 65. Claro. Yo lo viví con mi papá también cuando se jubiló, pasó esa transición, pero nosotros lo estamos viviendo A desde los muy 30. chicos, desde muy chicos y aparte haciendo una pasión. Otra cosa es que encuentren otra pasión. También si es ayudar, si es otro deporte, también otro deporte, pero que como que vayan encontrando desde antes una otra pasión y también siento que ayuda mucho el que ahorres, que trates de ahorrar, invertir, que te deje una tranquilidad, que al final que cuando te retires como que no tengas esa presión más aparte de, bueno, yo ahora necesito aparte de dinero, porque aparte te retiras del deporte y pues no tienes ni una jubilación, no tienes nada. Te retiras y al día siguiente ya no recibes un peso si es que recibías, Sí, es verdad. pero sea lo que sea también esa parte es difícil. Y yo quiero como rescatar en tu caso particular varias cosas que fuiste diciendo a lo largo de la entrevista que me parece que hoy te ayudaron a ser la persona que eres, ¿no? Como empezando por tu mamá, ¿no? Que te decía como que para ella era como el día a día, esta parte mental, esta parte espiritual, ¿no? De conectarte. Tu escuela, ¿no? Que sí tenías en mente como de, bueno, pues necesito algo que me sostenga después de que reme. También mencionaste como esta parte de tu pasión detrás de la meta esta de los perros. O sea, me parece que a lo largo de la historia hay varias cosas que se van anclando para que hoy sí hayas podido como transitar a este momento de tu vida de una manera pues feliz, agradable, ¿no? Con todo lo que hoy eres, como esos puntos rescatados, como me parece que sí se pueden planificar de alguna manera. Sí, lo de los perros, como encontrar otra pasión, siempre tener como un plan B, sí pensar desde un principio como, bueno, ok, sí, ¿qué voy a hacer que cuando me retire, que eso no sea que eso no te estrese tampoco? O sea, porque al final las cosas se van dando. O sea, yo siento que también se va dando todo. Sí, confiar un poco, ¿no? Sí, también confiar. Como en el proceso. Y también el entorno me parece que es importante, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahorita de hablarlo, de visibilizarlo, de que la gente pueda entender y haya un puente de comprensión de que pues estás pasando un momento realmente duro, ¿no? O sea, es como, creo que eso también podría ayudar. Sí, o sea, como a mí me ayudó ver el documental y que entonces Sí, me di cuenta que no estaba solo, porque justo en ese momento no se hablaba nada. Fue poco después también cuando Simone Biles pues tuvo sí, que dijo en los yo, Juegos Olímpicos, como que ahí apenas se empezó a poner un poco de moda, ¿no? El totalmente. hablar sobre esto. Bueno, pues yo quisiera como reconocer tu trayectoria, ¿no? Es como agradecerte, reconocerte el gran atleta que eres y no solamente el gran atleta, sino pues el gran ser humano que hoy está aquí conmigo. De verdad agradezco pues tu entrega a la vida, ¿no? A tu pasión, a tu compromiso, por siempre, por siempre ser ese ejemplo para los jóvenes, para la gente. De verdad te súper reconozco y te agradezco que estés aquí con todo el corazón, compartiendo que ojalá que los que nos están escuchando pues tengan este puente de empatía y de comprensión para transitar estos momentos que son difíciles, ¿no? Pero que son parte del precio que hay que pagar de seguir esta pasión. No sé si quieras tú compartir algo más a la gente. Pues sí, igual que
si alguien está viviendo este momento y me quiere escribir, también lo puede hacer, que yo encantado de poder ayudar en lo que se pueda. Sí. Y bueno, compártenos tus redes para que la gente pueda escribirte. En Instagram y TikTok es @pato_remo y en Facebook es facebook.com/remo.pato. Ok, pues muchísimas gracias. Esto fue el último Pacer del alto rendimiento a la vida diaria. Yo soy Mariana Altamirano y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.